Finalizamos nuestro espacio promocional. Un punto de vista diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Vamos ya para dar cumplimiento a nuestra agenda de invitados el día de hoy, lunes, amigos oyentes, empezando esta nueva semana de actividades, 26 de febrero. Nos acompaña el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social del ISPO. Mire que para este tema tan importante como es México, negó el pedido de extradición de Jorge Cherres, intermediario financiero e investigado por el desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por más de 900 millones de dólares. La decisión sobre la negativa de extradición a uno de los investigados del caso ISPOL la dio a conocer la Corte Nacional de Justicia. Esto la semana anterior. Señor coronel, ¿por qué esta decisión de las autoridades mexicanas? ¿Cómo avanza también estos casos que deja mucho que desear en nuestro país, no solo en la institución, sino en todo el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Martita, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, en días anteriores se recibió la notificación formal de las autoridades mexicanas que lo emitió a través de un comunicado el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, en el que se manifestaba que por decisión soberana de ese país se había decidido negar el pedido de extradición que lo solicitó meses atrás, hace un año aproximadamente, las autoridades ecuatorianas. Recordemos el contexto en qué caso se dio este pedido. En el tema de Cevale, que avanza en Guayaquil y que en su momento lo conoció la señora jueza Yanela Norix, ahí se emitió en primer lugar un pedido de prisión preventiva nacional. Luego se solicitó la difusión roja de Interpol y finalmente se inició el proceso de extradición. Eso pasó a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia y específicamente de su presidente, el doctor Iván Saquicela, quien en enero del 2023 le pasó todo el expediente a Cancillería Ecuatoriana, que en ese tiempo la dirigía Juan Carlos Holguín, y a su vez se lo entregó finalmente a las autoridades mexicanas. Ahí se nos advertía que esto es un proceso que podía tomar entre 12 a 18 meses. Finalmente ha realizado la decisión final en este proceso, como bien se manifestó, no existe ningún otro recurso, pero era uno de los escenarios más previsibles, de hecho el más probable, y lo tomamos nosotros como un globo de ensayo para este pedido de extradición, porque existe la posibilidad de que en el otro caso, que es de peculado, que el 31 de enero la señora jueza Irene Pérez llamó a juicio a los 10 procesados, incluido Jorge Osvaldo Cherres Miño, nosotros podamos activar un nuevo pedido de extradición. Recordemos que en este pedido que se ha negado, la justificación fundamental de México es que el delito de falsedad de información en el mercado bursátil, ellos no lo tienen considerado en su ordenamiento jurídico. Sin embargo, el nuevo pedido lo realizaremos bajo la tutela de un delito de peculado, que con la lógica del derecho romano que rige a las legislaciones latinoamericanas en su conjunto, es un delito que sí existe y estoy convencido las autoridades mexicanas que además se dará un cambio gubernamental en los próximos meses en ese país, quizás el desenlace final sea completamente distinto. Buenos días, coronel, pero en el primer caso que se le ha negado ya no hay nada más que hacer. Así es, este es un proceso técnico-jurídico, pero que finalmente también tiene un componente político. Sin embargo, la decisión de extraditar o no extraditar es una decisión soberana que le corresponde a cada uno de los países y en este caso puntual ya no existe ningún recurso posible. Lo importante, yo diría que en todo esto es que haya sentencias, sobre todo, coronel, y no se deje, se quede en impunidad y haya sobre todo que exista precedentes en el país, porque lamentablemente esto es a nivel internacional. Sí, lo peor que puede ocurrirle a una sociedad que es víctima de la corrupción es que existan altos niveles de impunidad. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí en el Ecuador y en el caso puntual del tema ISPOL. Recordemos que las denuncias públicas iniciales se efectuaron en el mes de julio y agosto del 2020, es decir, hace más de 3 años y medio.
y sin embargo en el Ecuador todavía no tenemos un solo sentenciado. Quizás el proceso que procesalmente más avanzado es el juzgamiento de Delco, Recuagran y Fertisolubles para el señor Alejandro Paulson Tauma, pero que él era un ejecutivo de mediano alcance en estas empresas. Los principales, me refiero a Gad Gonstey y Enrique Huerta, se pasean tranquilamente en Estados Unidos. Enrique Wayson Assini, lo mismo en España. El siguiente proceso que ha avanzado es el de peculado. Como les manifestaba el 31 de enero, la juez Irene Pérez ya les llamó a juicio a los 10 procesados, donde se incluyen 2 exdirectores generales del ISPOL, y aspiramos que en los próximos días se sortee ya el tribunal respectivo y se nos convoque a la audiencia de juzgamiento. También tenemos el caso de Decevale, que precisamente para mañana a las 14:30 en Guayaquil está prevista la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, porque aunque en el 2022 avanzamos en esta misma audiencia al mando de la jueza Yanela Norix, como en enero del 2023, de una manera inexplicable, el Consejo de la Judicatura del Guayas la cambió de ser una jueza penal a una jueza de familia, el nuevo juez ha nulitado toda esa audiencia y vuelve a foja cero, es decir, tendremos que otra vez tomarnos varios meses para avanzar en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y el otro tema es el de Citadel, donde fueron llamados finalmente a juicio Luis Álvarez Villamar, que está en Estados Unidos, y su yerno Gonzalo Navarro, que está prófugo y que está suspendido el juzgamiento hasta que sean ubicados cualquiera de ellos. ¿Cuántos procesos judiciales existen hasta el momento en este caso, coronel? En el extranjero existe un proceso que es precisamente en el cual se han declarado responsables de haber recibido sobornos Luis Álvarez Villamar, el exdirector de operaciones del Decevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y John Luzuriaga Aguinaga, que era el exdirector de riesgos del ISPOL. Ambos han reconocido que el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño les pagó sobornos cercanos a los 4.3 millones de dólares para participar en esta trama de operaciones irregulares en contra del ISPOL. Por eso es que inclusive Cherres en Estados Unidos está declarado prófugo de esa justicia por infracciones a la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por sus siglas en inglés. Y nosotros siempre lo habíamos manifestado. ¿Qué pasaba si es que se daba la aceptación del pedido de extradición de Jorge Cherres en este caso puntual? Bueno, el señor Cherres tendría que haber sido trasladado por un funcionario de Interpol Ecuador que lo iba a recibir en México, lo traía a nuestro país y a las pocas horas lo veíamos paseándose por la avenida Amazonas, por la avenida 10 de agosto, porque sus abogados, con justa razón, hubieran solicitado trato igualitario con los otros procesados. ¿Qué medidas sustitutivas tienen los otros procesados? Presentación periódica y prohibición de salida del país. Es algo inadmisible, comprensible por esta estela de impunidad que se montó en el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 y que además le vuelve muy largo, le vuelve muy pesado, muy demoroso al proceso penal en contra de quienes atentan contra la administración pública, pero además le revictimiza a quienes sufrimos de estos efectos. Mire que el ISPOL sufrió una merma de casi el 60% de su patrimonio. Se ha logrado recuperar hasta el momento aproximadamente 380 millones de dólares, que no es una cifra menor, pero todavía nos faltan por recuperar aproximadamente 600 millones. Y esos recursos son muy necesarios para la serie de prestaciones que nuestros asegurados tienen derecho. Y, coronel, con estas adversidades, ¿cómo se está trabajando, cómo se está preparando en los dos casos, especialmente en lo relacionado a Decevale y Citadel? Como les manifestaba, y volviendo a la respuesta de cuántos procesos hay judicialmente activados, aparte de ese que está en Estados Unidos, en el Ecuador existen los 4 procesos. Me refiero al caso de Decevale, que tendrá que reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio mañana, al caso Citadel, que está suspendido el juzgamiento hasta que sean ubicados los que han sido llamados a esa instancia de juzgamiento, el caso peculado por 216 millones de dólares en bonos compactos de recompra, que aspiraríamos en las próximas semanas ya se convoque a la audiencia de juzgamiento, y el caso del Recuagran y Fertisolubles, que ha avanzado en varias sesiones de juzgamiento y que la próxima reinstalación está prevista para el 6 de marzo de este año. Pero aparte de esos 4 procesos judiciales, también están activadas aproximadamente 8 investigaciones previas
previas que claramente tienen el concepto de reservadas, por lo cual no podemos difundir ampliamente sus detalles, pero aspiraríamos que en las próximas semanas y exageradamente meses avancen estas investigaciones previas, porque yo coincido con lo que manifestaba Martita. El momento en que no existen sentenciados, el precedente es nefasto para que esto vuelva a ocurrir. Por favor, hay que comprender que al ISPOL se le llevaron 950 millones de dólares. Para darles un ejemplo y para que se comprenda la magnitud de la afectación. El día viernes concurrimos a una invitación de una multinacional que tiene una serie de gasolineras en Perú, en Ecuador y en Colombia. Esta multinacional que prevé en el 2024 negocios que superan los miles de millones de dólares, ¿saben cuánto tienen previsto ganar al final del 2024? 7 millones de dólares. Y yo le decía a mi jefe de inversiones que me acompañaba a ese evento, le decía, ¿se da cuenta? Semejante empresa multinacional prevé ganar al final de todas sus operaciones en el 2024 7 millones de dólares. Y al ISPOL se le llevaron 900 millones de dólares y todavía hay una serie de gente indolente y con mucho pesar hasta el interior de la institución en servicio pasivo, mucho, sobre todo, que no comprenden la magnitud del atraco. Entonces, eso es gravísimo porque el ISPOL está en pie, yo considero, gracias a la protección divina. De lo contrario, el pago de pensiones, el pago de salud, los préstamos, los pagos por seguros de vida, como la aplica policial, no hubieran sido posibles cancelarlos. Ahora, para todo ello hay también la colaboración del alto mando de la ministra, justamente la ministra del Interior encargada, la doctora Palencia, se posicionó como presidenta del Consejo Directivo del ISPOL, Coronel. Para nosotros fue muy placentero que el 6 de febrero haya concurrido la señora ministra de Gobierno, que a su vez es la ministra del Interior encargada, a posesionarse en el Consejo Directivo del ISPOL. Y le explico el motivo de nuestra satisfacción. Habíamos platicado en estos mismos micrófonos que teníamos la expectativa de que recibamos este apoyo gubernamental que es necesario para continuar en las tareas de recuperación. Y lo pudimos palpar ese día de primera mano. La señora ministra se posesionó e inmediatamente sus palabras fueron en el sentido de que se suma a estas tareas para recuperar los recursos de la Seguridad Social Policial. Ella tiene muy claro el escenario, ella comprende la magnitud del atraco, pero además está consciente de que se requieren estos recursos para tranquilidad del personal en servicio activo y en servicio pasivo. En virtud de ello, inclusive se comprometió para realizar gestiones con el señor ministro de Economía y Finanzas por un tema que nosotros ya lo habíamos planteado anteriormente aquí mismo, en el sentido de que desde septiembre, por las consideraciones macroeconómicas ecuatorianas, no hemos recibido las transferencias de los aportes patronales y personales. Sin embargo, de ello, gracias a la precaución que tomó mi equipo de trabajo de guardar recursos para el pago de pensiones, no ha existido ninguna afectación. Este mismo mes, aprovecho para informarle al personal de servicio pasivo, el día jueves 29 de febrero estaremos cancelando las pensiones con normalidad. Sin embargo, sí se requiere que en las próximas semanas, y estamos conscientes que por la sensibilidad del tema financiero va a ocurrir de esta manera, recibiremos aportes del Ministerio de Economía y Finanzas para continuar con el pago de nuestras obligaciones, que fundamentalmente son las pensiones. A veces las personas con razón solicitan que se activen los créditos, pero nosotros les hemos explicado, entre pagar 32 millones de dólares para 30,000 pensionistas mensualmente, que es lo que se requiere, y otorgar 1.280 créditos de 25,000 dólares con esos 32 millones, la prioridad es muy clara. Nuestra obligación es pagar pensiones. Los créditos son mecanismos de financiamiento para esas pensiones que se los activarán, se los ofertarán cuando nosotros tengamos recursos suficientes para, pagando pensiones, también poderlos destinar a estas inversiones que son los préstamos. Sin embargo, estos recursos recuperados durante su gestión ha sido importante también para generar de alguna manera estos préstamos que solicitan los afiliados, especialmente, coronel. Así es, mire que cuando nos hicimos cargo del ISPOL en el mes de mayo del 2021, los préstamos ya llevaban suspendidos alrededor de 18 a 20 meses y tuvimos que esperar todavía unos cuantos meses más hasta el mes de mayo del 2022 en que pudimos reabrir nuevamente los créditos.
pero desde mayo del 2022 hasta julio del 2023 colocamos aproximadamente 653 millones de dólares. Es por eso que, aunque el ISPOL sufrió esa merma en su patrimonio de casi 950 millones de dólares y que nos dejaron en las cajas teóricamente, porque era el portafolio de inversiones únicamente, con alrededor de 600 millones de dólares, en la actualidad, con satisfacción les debo manifestar que el portafolio se ha duplicado y nuevamente ya tenemos 1.260 millones de dólares, pero que son recursos palpables, que son recursos que están en inversiones, pero garantizadas, con garantías reales, no ficticias. Y entre esos 1.260 millones de dólares, 753 millones de dólares han sido entregados en préstamos en 51,000 operaciones a nuestros asegurados. Ahora, coronel, si bien es cierto, el ISPOL vela por la seguridad de todos sus afiliados, ¿cómo se está trabajando en cuanto a seguridad? Los hospitales que tenemos en Guayaquil y Quito, ¿cómo se encuentran al momento? Hace pocos días acabamos de transferirle 500,000 dólares al Hospital de Guayaquil en base a un pedido que nos hizo la dirección hospitalaria de esa casa de salud. Recordemos que el rol del ISPOL en el subsistema de salud policial únicamente es el financiador, el asegurador. ¿Qué significa esto? Que nosotros recibimos los aportes patronales y personales para este seguro en específico y procedemos a cancelar por las atenciones que nuestros asegurados reciben fundamentalmente en las unidades médicas de la Policía Nacional, pero que también lo hacen en las otras unidades médicas de la Red Pública Integral de Salud, me refiero al IES, al ISPA y al Ministerio de Salud Pública, y también en los centros privados. Por eso es que firmamos los convenios a nivel nacional. Con satisfacción les debo indicar que a la fecha hemos suscrito alrededor de 150 convenios con los mejores centros privados en 22 de las 24 provincias del país. Y aparte de eso, también hemos recibido con beneplácito que muchas empresas se han acercado a solicitarnos las firmas de convenios comerciales, que son beneficios que reciben nuestros asegurados cero costo, porque realmente son descuentos que únicamente los reciben por estar asegurados bajo el ISPOL. En ese número hemos firmado aproximadamente 45 convenios comerciales y 7 convenios educativos. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar apoyándole al subsistema de salud policial. Hace pocos días me preguntaban, ¿y la construcción de hospitales? Es imprescindible, es necesario. Los 2 hospitales y los 36 centros de salud que tiene la Policía Nacional ya no abastecen para el crecimiento del personal que ha tenido y de sus familiares. Mire que el año anterior ingresaron 8,000 policías. Eso significa 32,000 personas que se suman a la seguridad social policial porque vienen con esposas, con hijos, con padres. En virtud de lo cual nosotros insistiremos y estamos por terminar ya un informe que será puesto en conocimiento del Consejo Directivo para solicitar ya no solo la construcción de 3 hospitales, de 6 hospitales, pero en 2 fases porque hay que comprender la situación económica que vive el país. ¿Cuáles deberían ser estos 6 hospitales? En primer lugar, un hospital básico entre las provincias de Manabí y Santo Domingo. En segundo lugar, otro hospital básico en el sur del país, preferentemente en la provincia de Loja. Un tercer hospital, que debería ser de especialidades, en el sur de Quito. Y esa debería ser la primera fase que bordea los 350 millones de dólares, que debería ser financiado con recursos públicos, también con recursos internacionales que existen para el efecto, y en un momento determinado, si se requiere, el ISPOL puede realizar una inversión directa. Es decir, entregar, por ejemplo, 100 millones de dólares a la Policía Nacional, calculando una tasa de interés en un plazo determinado, que podrían ser unos 180 millones de dólares a pagar a lo largo de, por ejemplo, 20 años, y ¿cómo recuperamos esos recursos? A través de las atenciones que nuestros asegurados reciban en esos hospitales nuevos y vamos cruzando las cuentas. Y la segunda fase, los 3 otros hospitales que deberían construirse en un plazo máximo de 7 años, porque la primera fase no debería superar 2 a 3 años, deberían ser un hospital básico en la zona norte del país, y me parece que lo más lógico es en Esmeraldas, otro hospital básico en el centro de la serranía ecuatoriana, debería ser aproximadamente por Chimborazo, y finalmente un nuevo hospital de especialidades paraguayas, no necesariamente en Guayaquil, puede ser en sus cantones aledaños como Daule, Milagro, Durán o cualquier otro. Estos son inmediatos, coronel.
No, la primera fase, los 3 primeros hospitales que sí son prioritarios, nosotros estamos haciendo los análisis que debería construirse máximo en 2 a 3 años, no debe superar eso porque recordemos que ya somos actualmente 58,000 policías en servicio activo, pero tenemos 30,000 pensionistas y más la población a atenderse ya llegan a superar las 200,000 personas, pero van a seguir entrando policías y ya la capacidad de esos 2 hospitales no abastece. Entonces, hay que ya iniciar los trabajos de diseño y sobre todo de financiamiento para llegar a la construcción de estos 3 hospitales, 2 básicos y 1 de especialidades. Superada esa primera fase, que no debería irse más allá del año 2026-2027, deberíamos apuntar a esta segunda fase, que serían los otros 3 hospitales, que también no debería superar el año 2031-2032. Pero mientras hasta que eso se cristalice, se continúa trabajando en los centros de salud que existen en los comandos, por ejemplo, fortaleciendo el servicio. Sí, con satisfacción. El año anterior nosotros fuimos invitados por la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud, que es la que regenta los centros médicos de la Policía Nacional, para participar en la inauguración de la rehabilitación de centros médicos que están completamente equipados, como es el caso de Ambato, también sucedió en Tena, hace pocos días en Tulcán, y esperamos que en las próximas semanas ya se habilite, me parece que es el de Puerto Viejo y luego sigue el de Pascuales. Eso continuará, entiendo yo, con base en una planificación que tiene mi general Marcelo Sáenz, quien está muy empeñado en rehabilitar estos centros de salud. Pero además, los 2 hospitales están a la expectativa de también ser repotenciados, eso ya es responsabilidad de cada uno de sus directores y nosotros aportaremos en lo que nos corresponde. Los recursos que ellos requieran, nosotros estamos dispuestos a transferirlos. Muchísimas gracias, coronel, por el tiempo, pero tenemos mucho de qué hablar, le vamos a comprometer, porque acá tenemos algunas inquietudes también de nuestra audiencia, pero le agradecemos a usted por su tiempo también de darse para informar a todo el país, especialmente a nuestros compañeros policías. Muchas gracias a usted, Martita, y aprovecho para anticipadamente desearles un feliz aniversario a todos los caballeros y damas de la paz en servicio activo y en servicio pasivo por este 86º aniversario que estamos próximos a cumplir. Muy amable a usted, el señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social ISPOL. Estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.